Doctora Flavia Barraza, abogada especialista en familia y sucesiones. ¿Cómo está? Bienvenida, buen día. Hola, muy buen día. En primer lugar, quería saludarlos, felicitarlos por el Día de la Radio. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Bueno, y el tema que trajo en el día de hoy, alimentos solicitados a los abuelos. Había quedado pendiente ya en alguna oportunidad cuando tocamos el tema de cómo pedir los alimentos. Exactamente. Acá la pregunta es, ¿podemos demandar a los abuelos por alimentos? La respuesta es sí, podemos. Eso está establecido en el Código Civil y Comercial en el artículo 668. Y nos dice que se puede demandar a los ascendientes de la persona a la cual nosotros estamos obligando principalmente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta demanda nosotros vamos a hacerla subsidiariamente. ¿Qué quiere decir eso? De que el obligado principal o la obligada principal es ese papá o esa mamá no conviviente, es decir, que no vive con ese niño, niña o adolescente, y que esa persona, al no tener los recursos suficientes para abonar la deuda de alimentos, la va a acompañar ese abuelo o esa abuela. Pero es subsidiario, eso es lo que me gustaría dejarlo claro, de que esa deuda o esa responsabilidad no es que solamente sea de ese abuelo o abuela, sino que el obligado principal es esa papá o esa mamá, claro, que ha sido en su momento demandada. Y ese trámite puede ser en el mismo proceso, es decir, hago la demanda diciendo demando al progenitor no conviviente y al abuelo o abuela, o podemos hacer también en un proceso diferente. Eso todo está en el Código Civil y Comercial. Doctora, entonces, ¿esto, digamos, se hace en forma automática o cómo es el proceso? Esto también va a depender de qué jubilación estemos hablando. ¿Por qué? Porque tampoco podemos solicitarle a una abuela que tenga el ingreso mínimo, la jubilación de ama de casa, por ejemplo, que también está en una situación vulnerable, que está enferma, que apenas puede caminar o que necesita para muchos remedios. Tampoco podemos solicitarle un ingreso considerable, porque también tenemos que tener en cuenta que la obligación alimentaria es de ambos progenitores, no es de uno solo. Bien. En todo caso, como digo, ese papá o esa mamá a la que le estamos solicitando los alimentos tiene que ver la forma de tener otros ingresos para que a su papá o a su mamá no le estén llamando la atención, para que la responsabilidad, si es nuestra, no tienen por qué responder esos abuelos, ¿bien? Exacto. Somos nosotros los que nos tenemos que hacer cargo de nuestros hijos, no tienen por qué hacerse cargo nuestros padres. Exacto. Ahora, en este caso, muchas veces, digamos, uno de los cónyuges, que es el que llevaba, digamos, el alimento a la casa, trabaja uno solo y el otro se dedicaba, en este caso muchas veces sucede que la mujer es la que se quedaba en la casa y no tenía otro ingreso. En ese caso, que ese cónyuge que se ha separado no le pasa alimento, ahí es donde se puede apelar a los abuelos. Claro, pero igualmente ese cónyuge no conviviente tiene la obligación, por eso digo que responde subsidiariamente o complementariamente, es decir, a él no es que se lo deslinda de responsabilidad. No, por supuesto, pero en el caso de que ese cónyuge no pase lo que corresponde. Bueno, ahí se pueden aplicar medidas también, hay jurisprudencia, casos muy innovadores aquí nomás en Tucumán. En el caso de Montero, la doctora Rey Galindo, ella lo que hizo fue que se le cobrara los alimentos mediante la factura de la luz. Después hay desde el celular, hay otras medidas, por ejemplo, se le impidió a un deudor alimentario el ingreso a la cancha, a ver un grupo musical, no se le permite el egreso del país tampoco, ni el ingreso al mismo, y figuran en el registro de deudores alimentarios. Hay varias medidas que uno puede también innovar y solicitar para que ese deudor cumpla, ¿sí? Claro. Y para que sería en la última ratio respondan los abuelos. Sería como la última instancia, digamos, apelar a los abuelos si son solventes. Claro, yo siempre recomiendo apelar a las medidas primero, ver de qué forma ese señor o señora deben cumplir, y ya después, si eso se hace imposible,
pero ya sería el último de los extremos desde mi punto de vista, claro. Sobre todo teniendo en cuenta la jubilación de ese abuelo o abuela. Ahora, por supuesto, por más que sea jubilado con una muy buena jubilación, repito, no tiene la obligación, no tiene por qué responder por las deudas que contrajo ese hijo o hija. Bien, o sea de que esa, reiteramos, es la última instancia, digamos, cuando no se cumple. Claro, o sea, hay muchos colegas que directamente apelan a demandar a los abuelos. Yo no aconsejo eso, sino, como digo, buscar todas las formas para que ese progenitor o